Hace bocha de años atrás en Argentina, específicamente entre 1916 y 1930, hubo una serie de gobiernos bastante particulares. Por eso hoy, en Te lo radicalizo así nomás, gobiernos radicales. Nuestros personajes son Irigoyen como el protagonista, Alvear como el que trata de suplantar al protagonista porque el protagonista ya no era útil para la trama, los conservadores como los que no quieren dar el brazo a torcer, y los sectores urbanos como los que votaron a Irigoyen. Para empezar con esta historia nos tenemos que ir a 1912 con la sanción de la ley Sáenz Peña. En el episodio anterior vimos que esta fue una estrategia de los conservadores para mantenerse en el poder. Recordemos que la gente estaba re podrida de ellos, y ya se había formado un grupo opositor bastante fuerte. La ley Sáenz Peña proponía el sufragio universal, donde el voto era secreto y obligatorio. La sanción de esta ley cambió el régimen político de democracia restringida a democracia ampliada, pasando los votantes de ser el 21% a formar parte del 69% de la población masculina mayor de edad. Gracias a esta ley fue que, en 1916, Hipólito Yrigoyen, perteneciente a la Unión Cívica Radical, asumió como presidente, marcando un antes y un después en la política argentina, siendo el primer presidente elegido por el voto secreto y obligatorio. Y con todo esto parece estar todo bien, pero en el Congreso seguían siendo mayoría los conservadores. Entonces, por ejemplo, cuando Irigoyen proponía proyectos de ley para mejorar los ingresos de los sectores urbanos o para poner un impuesto a las ganancias, la oposición se oponía. Porfa, ríense. Aunque haya cambiado el régimen político, el tipo de Estado y el modelo económico permanecieron iguales. Hasta 1930 la Argentina fue un Estado liberal que seguía teniendo como motor económico el modelo agroexportador argentino. Irigoyen incrementó la cantidad de personal público y por lo tanto aumentó el gasto público. Y la oposición ya lo estaba empezando a ver a nuestro querido Irigoyen como alguien demagógico, personalista y arbitrario. Los sectores que apoyaban a Irigoyen y su partido eran los de clase media y baja. La gente de clase alta no apoyaba al presidente, ya que este potenciaba las obras públicas, el impuesto a la ganancia y el gran gasto público, financiado con el aporte de dinero de los terratenientes conservadores a través de impuestos y pagos de aduanas. A pesar de todo, solo Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba estaban gobernadas por el radicalismo. Irigoyen impuso la intervención federal en 19 provincias porque en estas se habían elegido los funcionarios mediante el fraude. Pero de igual manera expulsó a algunos radicales de sus puestos políticos, entonces medio que se pelearon. El Partido Demócrata Progresista, los socialistas y conservadores decían que Irigoyen hacía lo que quería, que abusaba de su poder y bueno, como que empezaba a ser lo que se denominaba personalista. Al final hubo 20 intervenciones, 15 por decreto y 5 por ley de Congreso. Esto aumentó aún más la grieta y todo estaba cada vez más ultraviolento. Pero estaba pasando algo aún más ultraviolento a nivel mundial. La Primera Guerra Mundial. Como de costumbre, Argentina, esta vez comandada por Irigoyen, se mantuvo neutral frente al conflicto bélico. Y todo esto de la guerra como que perjudicó las exportaciones de cereales y creció la competencia porque había otros países que estaban en condiciones de exportar cereales. Con quienes más comerciábamos era con Gran Bretaña, pero ahora las potencias estaban ocupadas con lo de la guerra, así que entre 1913 y 1917 medio que pasamos por una depresión económica, que es novedad, y se generó una inflación que perjudicó a los sectores urbanos y a los asalariados. Y para tratar de paliar esto, elaboró una serie de proyectos como por ejemplo un impuesto a las ganancias personales y proyectos de obras públicas. Y a la oposición medio que mucho no le gustaba, entonces como eran mayoría en el Congreso nunca le daban bola al pobre Irigoyen, exceptuando el impuesto temporario a las importaciones. Finalizada la guerra, Argentina volvió a tomar impulso en el mercado de exportaciones y se convirtió en el principal productor de carne vacuna. La expansión de la producción agropecuaria no se focalizó en la incorporación de nuevas tierras, sino en más y mejor tecnología, tractores, cosechadoras. También creció la producción industrial, pero siempre ligada a la producción agraria, y se potenció la industria química y la automotriz. Y acá pasaba algo que denominamos economía triangular. Se basaba en una relación económica entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina.
Argentina le compraba productos industriales a Estados Unidos con el dinero que conseguía vendiéndoles carnes vacunas y cereales a Gran Bretaña. Esta relación no era sostenible en el tiempo por peleas de producción y desarrollo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Además, el flujo de divisas argentinas era negativo, debido a que Inglaterra no compraba una gran cantidad de materia prima argentina como para sostener la cantidad de dinero gastado en los productos de Estados Unidos. En 1919 se dio la reforma universitaria a raíz de huelgas iniciadas por unos estudiantes que reclamaban una modificación de los planes de estudio, un régimen de concursos para acceder a las cátedras, la renuncia de profesores desprestigiados, el respeto por la libertad ideológica, la gratuidad de la enseñanza y que las universidades tengan su propio gobierno en el que estén estudiantes, docentes y egresados. A todo esto el gobierno dijo: dale, vos decime y yo le mando. Frente a las protestas obreras, Irigoyen mantuvo dos actitudes. Frente a los gremios que decían: y bueno, sí, negociemos, nuestro querido presidente hacía de mediador. 50-50. Pero, frente a los sindicatos organizados por anarquistas o socialistas, Irigoyen prefería ser más represivo, y ahí tenemos el ejemplo de la Semana Trágica, en 1919. Más tarde, en 1922, Irigoyen pierde las elecciones y gana Marcelo Torcuato de Alvear, también radical, pero que no apoyaba tanto al presidente anterior. Y resulta que nuestro amigo Alvear tuvo la suerte de que apenas comience su mandato, los efectos de la guerra ya estaban desapareciendo. Entonces, las deportaciones y el ingreso de capitales se estabilizaron y los inmigrantes volvieron a llegar. Se estabilizaron los salarios, los empleos, entonces ya no había tantas huelgas. Gran Bretaña seguía siendo el comprador principal de productos primarios, sin embargo, Estados Unidos se convirtió en uno de los principales proveedores de manufacturas y capitales que se orientaron a la producción industrial argentina. Todo esto sacaba a la luz las falencias y limitaciones del modelo agroexportador. Se había llegado al límite de incorporación de tierras fértiles de la región pampeana. El área sembrada con cereales no podía expandirse, por lo que lo hizo a expensas de la ganadería, cuyas exportaciones disminuyeron. También se incrementaron algunos cultivos extrapampeanos, como frutas en el Alto Valle de Río Negro o el algodón en Chaco. Alvear se diferenciaba de Irigoyen disminuyendo las intervenciones federales, prestando mayor atención al Congreso y reconciliándose con las Fuerzas Armadas. A todo esto, en la región patagónica se había descubierto la existencia de petróleo. Durante la presidencia de Irigoyen, se impulsó la actividad petrolera dando facilidades a las empresas extranjeras y se mantuvo el control del Estado sobre la misma. Pero, en 1922, en la presidencia de Alvear, se creó la YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Esta empresa invirtió importantes sumas de capital en renovación de maquinarias y en construcción de refinerías, y además organizó una red de producción y distribución de gasolina. Y ahora se estaba por venir la división de la UCR. ¿Se acuerdan de que Alvear se distanciaba ideológicamente de su antecesor? Bueno, esto se concretó aún más en 1924 con la división de la UCR en personalistas, que se alineaban con Irigoyen, y en antipersonalistas, que la personalización del poder no les gustaba nada y tampoco les gustaba el avasallamiento de las instituciones. Llegaban las elecciones del año 1928 e Irigoyen se venía preparando para las elecciones en las que la gente elegiría al subcandidato elegido en las elecciones. Y entonces, ganó. Más mañana, ¿verdad? Irigoyen logró que el Congreso sancionara la jornada laboral de 8 horas e ingresó el proyecto de nacionalización del petróleo y el monopolio del Estado. Pero esto afectaba a los intereses de Estados Unidos, que contaba con petroleras instaladas acá en Argentina, así que la oposición conservadora lo rechazó. Un año después empezaban a sentir las consecuencias de la caída de la bolsa de Wall Street, y ya como que lo de prosperidad se estaba haciendo un cuento. Las exportaciones bajaron, se retiraban capitales estadounidenses y se agotaban las reservas del Tesoro Nacional. Entonces, había más desempleo y más descontento social. No, esto ya es demasiado. Y ya la reputación del Partido Radical estaba en la ruina. En las elecciones legislativas de 1930 ganaron los candidatos del socialismo independiente. Los diarios lo criticaban todo el tiempo. El partido tenía disputas internas. Había grupos nacionalistas que se desentendían de la democracia.
Finalmente, la oposición se hacía más fuerte y se empezó a contactar con unos amiguitos que le darían fin a esta bella historia. Y así, un 6 de septiembre de 1930, es derrocado Hipólito Yrigoyen por un golpe militar encabezado por el general Uriburu, y se instaló así la primera dictadura militar de la Argentina moderna. Inmediatamente el nuevo gobierno de facto fue a reprimir a los opositores socialistas, comunistas y radicales. El radicalismo no pudo incorporar los más vastos sectores a los beneficios de la sociedad y a la vida política, ni conseguir que las instituciones democráticas sean para la sociedad un valor a defender. Ni siquiera pudo desprenderse de las antiguas prácticas, subordinando las nuevas costumbres a las antiguas. Y al final se volvió a la maldita tradición del fraude electoral patriótico. Y así es como termina esta historia, con 20 millones de idas y vueltas para que al final vuelvan los conservadores. Pero la... Esto fue Gobiernos Radicales resumido así nomás. No te vayas de acá sin pegarle una me gusteada y una suscribida y una compartida y una retuiteada, y seguirnos en Instagram, que tenemos Instagram. Besitos, besitos, chao, chao. It's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay.